¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, vamos a comenzar a transmitir. Creo que estamos todavía a tiempo. Vamos a esperar que se conecten todos a efecto de que nadie se lo pierda esta conferencia que hemos preparado para todos ustedes. Queremos que nos confirmen si todo está saliendo bien por allá. Vamos a esperar la confirmación de nuestros amigos que se están conectando. Estamos saliendo un poquito antes debido a que queremos que se conecten todos para poder participar, aprender todos sobre la materia que se va a exponer hoy, esta noche. Bien, a ver, me confirman si estamos saliendo. A las 7 en punto arrancamos, a las 7 en punto arrancamos. Por ahí está mi... Así es, a las 7 en punto arrancamos. Estamos realizando las coordinaciones pertinentes. Vamos a... Vamos a esperar que nos confirmen. ¿Ya estamos saliendo? Oiga. Bien, bien. Ya estamos listos. Arrancamos. Vamos
a comenzar nuestro tema que hoy día se ha propuesto. Es bastante extenso. Muy bien. Me dicen que todo está coordinado perfectamente por interno. Vamos a imprimir, en principio, vamos a agradecer. Buenas noches, Freddy, Chetilán Rodríguez, Paul Hart, Walter Quiroz. Pues se van conectando la gente, ¿no? Se van conectando la gente. Vamos a hacer la presentación respectiva respecto a esta ponencia que nos han confiado, gracias a CIEP, a la persona de Alex, en su predisposición de habernos concedido esta ponencia bastante necesaria, importante, no solo para los colegas que puedan realizar algún tipo de recurso en este tiempo de pandemia a favor de sus patrocinados, sino también para cualquier estudiante o algún otro operador de nuestro sistema judicial peruano. Además que el tema que vamos a tocar tiene bastante relevancia jurídica respecto al momento, ¿no? Al momento que estamos pasando, atravesando el COVID-19, un coronavirus que no se quiere ir de ¿no? de nuestro planeta. En realidad lo estamos padeciendo toda la humanidad. Los días pasan y esto no se levanta. No obstante, dentro de ese drama humano también hay otro drama en el submundo carcelario. Ese drama del submundo carcelario hay que también tener presente, hay que también realizar ¿no? cierto respeto, y hay que referirnos también a sus condiciones ¿no? humanas de esas personas. Por ello, tanto los temas que vamos a tocar como ¿no? su profundidad, o de repente a las opiniones posteriores o durante la exposición que vamos a ir dando, no es a efecto de causar una anomía social. No significa, no pretendemos que queremos vivir en un tema, en una sociedad sin leyes. No, las leyes son necesarias, son estrictamente necesarias para la convivencia social y el ordenamiento debido, en este caso, a que la sociedad funcione a través de estas normas. Sin embargo, como operadores de la justicia, por nuestra trinchera como defensa en el área penal, tenemos también que dar los alcances necesarios, resolver dudas respecto a los beneficios penitenciarios en época de pandemia. Cuando hemos dicho beneficios penitenciarios, nos referimos no básicamente a un tema en específico. No obstante, vamos a hablar, en principio vamos a conversar sobre el Instituto Jurídico Procesal Coercitivo, famoso llamado prisión preventiva. La prisión preventiva es un fenómeno de América Latina en general, y es un fenómeno que preocupa. Dentro de sus tipos, o en todo caso dentro de la prisión preventiva, descansa ciertas figuras, ¿no? Como por ejemplo desde la imposición, desde la prolongación y también la cesación. Entonces vamos a ir abordando, vamos a ver, ojalá que nos alcance el tiempo, y también vamos a hablar sobre la detención domiciliaria, ¿no? La variación de la prisión domiciliaria, ¿es ese o es variación? ¿No? Este es un tema, es un dilema que no se resuelve en la mente de muchos, ¿no? No se resuelve. ¿Cuál es lo legal, ¿no? Por principio de legalidad y constitucionalidad también, porque no hay que divorciar el tema procesal de la Constitución. Vamos a ver también sobre la conversión automática de la pena, ¿no? Sobre el delito específico que aplica a este nueva decreto supremo que modifica, ¿no? a un decreto legislativo. Entonces, esto es por la omisión a la asistencia familiar, que muchos han consultado sobre ello, ¿no? Vamos a hablar sobre la conmutación y gracia presidencial, ¿no? La conmutación, por ejemplo, es un tema que no se debe usar prácticamente, no nos corresponde en todo caso, pero creo que lo hemos hecho nuestro indirectamente, ¿no? Ya no se habla en nuestro país de ello. En derecho comparado dice que eso pertenece a ciertos países, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar.
Vamos a hacer la ponencia de la siguiente forma. Vamos a hablar de la prisión preventiva y sus variedades que representan a este Instituto Jurídico Procesal. Luego vamos a conversar sobre la conversión automática de pena. Vamos a hablar sobre la gracia presidencial y sobre al final los beneficios penitenciarios, que es muy amplio, ¿no? En fin. Y las preguntas que pudiese haber, por favor, vayan ingresándolas a medida que vamos disertando. La vamos a responder al finalizar. Nos vamos a tomar un tiempo, finalizar la ponencia. Siendo así, arrancamos a las 7:05 de la noche. Estimados amigos, mi nombre es Edgar John Vargas. Soy abogado, litigante abogado, especializado en materia penal, procesal penal y también en temas constitucionales. Es muy elemental tener un conocimiento amplio en cuanto se refiere a la litigación. Cuando tú litigas es necesario esas herramientas, ¿no? No es que sea una especialización propiamente dicho, pero el abogado que defiende, que litiga, debe tener esos conocimientos a efecto de poder utilizarlos en su momento idóneo. Siendo así, vamos a comenzar sobre el tema que nos trae. Amigos, el Código Procesal, nuevo Código Procesal Penal del año 2004, que ya no es tan nuevo, contempla posibilidades, ¿no? Vamos a, un momento por favor, vamos a, creo... Hola, hola, ¿estamos bien ahí? A ver, se fue, y ahora sí estamos bien. Hemos tenido un problemita con la memoria. Bien, no nos vamos a distraer, estamos en vivo, son las 7:07 de la noche del día martes, ¿no? De mayo. Acabamos de estar hace 2 días en Día de la Madre, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de derecho procesal, vamos a hablar netamente a nuestro tema. Entonces, les señalaba que el nuevo Código Procesal Penal del año 2004 recoge dentro de ellos un instituto jurídico procesal muy interesante, las cuales es un dolor de cabeza para operadores y fiscales y también para los jueces, ¿no? Al principio, claro, es cada uno con su diferente rol que le corresponde, ¿no? En fin, el que de repente la sufre es el imputado, ¿no? Muchos gratuitamente y otros de repente con cierta razón de culpa. En la sección tercera del Código Procesal Penal peruano contempla diversas medidas coercitivas de naturaleza cautelar personal. Vamos a ir por orden, ¿no? Artículo 253 específicamente, ¿no? Señala lineamientos a efecto de poder que tenemos un serio boteando al parecer. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a coordinar, a ver, tenemos un poco de dificultad con la transmisión. Creo que no es la primera vez. Listo. Bien, entonces me dicen que todo está perfecto. Bien, entonces el artículo 253 contempla ciertas observancias para que pueda legitimar a estos medidas coercitivas, ¿no? Que hay diversas, ojo, no solo es la prisión preventiva. Entonces, el artículo 253, inciso primero, señala que, por ejemplo, los lineamientos, la legitimación, o sea, dice, si no cumples esto, no puedes aplicar lo otro. ¿Qué dice? Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a los derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser restringidos en el marco de un proceso penal, si la ley lo permite. Ojo, y con las garantías previstas para ella. El inciso segundo señala que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, ¿no? Y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida de exigencia necesaria existan razones suficientes y elementos de convicción. Y el tercer punto señala que la restricción, por ejemplo, solo tendrá lugar cuando fuere indispensable en la medida, en el tiempo, en medida y tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, ¿no? Por ejemplo, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. Eso es cuando se trate en temas, en inicios de primeras diligencias,
de investigación en caso de la policía. Entonces, bajo esos tres fundamentos que legitiman una medida coercitiva, dice que si no cumples esto, ¿no? Entonces la medida coercitiva que vas a aplicar a ese ciudadano es ilegítimo, porque como señala el inciso primero del artículo 253, dice, ¿no? Los tratados relativos a los derechos humanos ratificados por el Perú. Entonces, bajo esa medida, cuando los jueces nos escuchan una cesación, deben saber de que deben cumplir ese estamento que están ligados a los derechos humanos y jamás se ha desvinculado, por ejemplo, ¿no? Entonces, clasificamos las medidas coercitivas, medidas de fuerza, ¿no? Que nos obliga o que nos limita ciertos derechos. El artículo 259, por ejemplo, está la detención policial, que ya conocemos, ¿no? No es nuestro tema de hoy, pero la detención no puede ser más que por orden judicial o por flagrancia de delito. Nada más, no hay otra forma de detención, no hay otra forma. Entonces, el artículo 260, por ejemplo, legitima una detención ciudadana también, ¿no? Una detención ciudadana cuando no hay presencia policial, la comunidad puede ejercer también esa atribución que el código lo ha manifestado y lo ha catalogado, siempre y cuando guarde y respete también la integridad de ese sujeto que es detenido. En la siguiente sería el artículo 261, ¿no? Detención preliminar judicial, que es una detención para temas necesarios, estrictamente necesarios, que debe ser solicitada por el Ministerio Público. Bueno, y el siguiente, en el título 3, capítulo primero, viene nuestro tema de la prisión preventiva. El artículo 268 es la cual lo legitima, lo asienta, lo consagra y lo va también a presupuestar. Si no cumples tales presupuestos, tampoco puedes tener, señor juez, usted no puede aplicar si no cumple esos presupuestos. O sea, lo condiciona una condición legal para su legitimación, las cuales descansa sobre los principios que vamos a tocar también. La otra medida coercitiva es la comparecencia, ¿no? La comparecencia puede ser simple o con restricciones. Ojo, muchos dicen, quiero comparecencia para mi cliente. La comparecencia, amigos, también limita derechos. Limita y limita bastante, ¿no? Limita bastante. Aparentemente, claro, es menos dolorosa que la prisión preventiva, pero limita derechos, limita bastante. Hay muchos colegas que han interpuesto, imagino, hasta la cesación de la medida coercitiva, ¿no? Medida de comparecencia por restricciones a simple. ¿Por qué? Porque limita también, o sea, que no es tampoco tan sencillo eso. Y lo otro, el 290, artículo 290 del Código Procesal Penal, descansa la detención domiciliaria. Ahora vamos a tocar sobre ello, ¿no? Entonces, podemos señalar entre todo este catálogo de medidas coercitivas, señala también un autor argentino, de que el exponente más grave del Código Procesal Penal es la prisión preventiva. Y la manifestación más dura del derecho penal es la pena, es la condena. Entonces, si la prisión preventiva es la máxima manifestación del Código Procesal Penal, ojo, en materia de represión coercitiva, entonces necesita su especial atención. Hay que conocerlo en todos los gravemente, y las consecuencias vienen a ser la aflicción y el hacinamiento carcelario que hoy vivimos. Bien, entonces, aterrizamos en lo nuestro, artículo 268 del Código Procesal Penal. El estamento del catálogo procesal del año 2004 contempla esta medida, pero no la contempla así de fácil. Exige los presupuestos materiales que debe cumplir, ¿no? Y básicamente son tres, ¿no? Primero, que existan graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor y partícipe del mismo. Es vital, como señalaba ¿no? un juez superior, de que si no hay delito, si no hay presunción de delito, entonces no se puede pedir prisión preventiva, ¿no? A pesar que el objeto de la prisión preventiva es netamente procesal, o sea, que no fugue, pues, ¿no? Pero
¿Qué me importa que fugue? Si es que no ha cometido un delito, que se vaya de viaje, que realice su vida, así dirá un fiscal. Pero mientras haya un delito que se le atribuye, él tiene que estar en el proceso porque eso es lo que le estoy investigando. Y voy a pedir al juez que me conceda a efecto de tener al sospechoso detenido. Entonces el segundo presupuesto es la sanción a imponerse, ¿no? Es interesante, la sanción a imponerse. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva no se puede poner por delitos de bagatela ni por falta, pues, ¿no? La prisión preventiva solo se impone a delitos graves, graves, graves. ¿Qué significa graves? Mayor de 4 años. Porque si el delito es menor de 4 años, entonces no cumple con los presupuestos y debe ser declarada infundada, ¿no? Infundada. Por eso es imprescindible que el fiscal que nos está viendo, y también le mando felicitaciones por su día hoy, debe, antes de solicitar el requerimiento de prisión preventiva de esta medida dolorosa de naturaleza coercitiva procesal, debe verificar primero si su delito perseguido es o no mayor superior a 4 años. Eso lo va a legitimar porque el literal B del artículo 268 exige eso. Y el siguiente paso sería que el imputado, a razón de sus antecedentes y otras circunstancias, ¿no?, del caso particular, permita, dice, ¿no?, el código, que tratará de eludir. O sea, estamos hablando peligro de fuga. U obstaculizar la averiguación de la verdad. ¿Qué significa esto? Este es el peligro de fuga en sus dos vertientes, ¿no? El peligro procesal. Peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, ¿no?, a los testigos, infidelidad en los testigos, en los peritos, ¿no? Y para ello debe también cumplir este presupuesto. Entonces, al cumplirse los 3 presupuestos, se legitima para imponérsele la prisión preventiva. Entonces, es una tarea bastante difícil, toda vez de que el fiscal deberá probar estos 3 presupuestos de que cumple, ¿no? Y el juez deberá darle su motivación adecuada también. Entonces estamos desarrollando la prisión preventiva para entenderlo en su génesis, ¿no? Si tenemos los elementos de convicción, que hoy no voy a hablar, los elementos de convicción, ¿no? Los elementos de convicción, hoy en la actualidad, después del 11º pleno jurisdiccional o acuerdo plenario 1/2019, ¿no?, la Corte Suprema ha alzado los estándares de la sospecha fuerte y vehemente, por ejemplo, ¿no? Sospecha fuerte y vehemente, así ya tiene que apreciarse la naturaleza, en todo caso, de los presupuestos, netamente de los elementos de convicción que tiene el Ministerio Público, ¿no? Subiendo de estándares, ¿no?, a efecto de supuestamente paliar o restringir a que no se le imponga la prisión preventiva a cualquier ciudadano. También de acuerdo a la observación el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también del boletín del 2017, a raíz de todo ello dice que el Perú ha subido los estándares, ¿no? Sin embargo, se seguía aplicando tal como estaba. Vamos, entonces la sanción a imponer de 4 años se sabe, superior a 4 años, pero hay que hablar de algo muy importante hoy con COVID-19, el peligro procesal. El peligro procesal, amigos, es, para mí, considero, es el elemento nuclear de la prisión preventiva. Y no solo para mí, también para Caviedes, ¿no? El español señala de que el peligro procesal o el peligro in mora viene a ser uno de los elementos sustanciales de la prisión preventiva. Y en el Acuerdo Plenario 1/2019, la Corte Suprema recoge y lo introduce en todo caso, al señalar que el peligro procesal es un elemento fundamental que viene a ser el objeto de la prisión preventiva. Evitar que el sujeto fugue. Eso es el objeto de la prisión preventiva, a efecto que se investigue, que concurra, ¿no?, en el proceso penal que se va a instaurar contra este señor, tanto en la etapa intermedia hasta juicio oral o etapa de juzgamiento. Y el peligro de fuga, ¿cómo demuestro de que no puede haber un peligro de fuga? El arraigo, ¿no? El arraigo, gravedad de pena, ¿no?, magnitud del daño causado, ¿no?, y la ausencia de una actitud voluntaria supuestamente para resarcir. Además, el comportamiento del imputado durante el procedimiento u otro anterior, por ejemplo, son uno de los estamentos que va a calificar supuestamente el juez. Además, pertenencia a una organización criminal delictiva, aunque antes basta de pertenencia a una organización criminal, ya tú tenías que merecer la prisión preventiva, ¿no? Entonces eso se fue
analizando y también se fue sentando criterios en la Corte Suprema, en diversos ejecutores, acuerdos plenarios, a efecto de que fue racionalizándose, es decir, que no solo basta que estés en una organización criminal como para que seas merecedor de la prisión preventiva, sino tiene que concurrir otros elementos. Y el peligro de obstaculización, por ejemplo, destrucción, modificación, sustracción, ocultamiento, falsificación de elementos de prueba, ¿no? Podría influir, por ejemplo, influir en quiénes, en coimputados, testigos, peritos, como había señalado, ¿no? Informar falsamente o se comporten de manera desleal, entre otros. Además, inducir otras personas, informar falsamente a que se comporten deslealmente. O sea, eso de peligro de obstaculización no solo se centra en un tema, sino es diverso. Diversas formas podrían influir. Si esa persona, por ejemplo, es pudiente o tiene muchas influencias, también podría obstaculizar al proceso investigativo del Ministerio Público. Y analizando todo esto en cuestión, se tiene de que existe un peligro procesal, porque el peligro procesal tiene dos vertientes. Una, como he señalado, el peligro de fuga, y lo otro, peligro de obstaculización. Esos dos deben converger como una unidad. Luego del desarrollo, la conclusión debe ser que sí hay peligro procesal. Aparte de los presupuestos, ¿no? De los elementos de convicción y la sanción que obviamente también ya se habría realizado, por ejemplo, ¿no? Se habría sentado ya, ¿no? ¿Cuánto pena va a recibir en un posible sentencia? Bien, estábamos conversando al inicio de que, además del artículo 253 y las numerales que hemos señalado que legitimaba a las medidas coercitivas, la prisión preventiva como máximo exponente de castigo procesal en la fase procesal de investigación no debe estar libre, sino debe ser revestido de principios. O sea, ¿qué significa? Que debe cumplir ciertos principios a efecto de que descanse sobre esa base la legitimación constitucional, por ejemplo, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el principio de legalidad, ¿no? Principio de legalidad, principio de... ¿Qué significa principio de legalidad? Que no puede dictarse otra medida ajena a por ejemplo, a ese documento, ¿no? Entonces, eso es necesario, ¿no? Además, ¿por qué? Porque el juez no puede dictar otras medidas que no se encuentren contempladas en el Código Procesal Penal. Tienen que estar contempladas, exigidas, y solo así se puede aplicar. El principio de rogación, que solo se puede pedir prisión preventiva a pedido del fiscal o a cargo de la investigación. Fiscal que está a cargo de la investigación. Doctor, pero lo puede pedir, por ejemplo, el procurador. No se puede pedir el procurador. El fiscal es el sujeto legitimado para requerir la prisión preventiva. En fin. Bien, entonces el principio de proporcionalidad, ¿no? El principio de proporcionalidad, Salinas Sicha, por ejemplo, ¿no? Un autor nacional señala que, ¿no? Él no daría prisión preventiva cuando se trate de delitos leves, ¿no? Es lo que señalé, ¿no? Al principio. Entonces, solo la prisión preventiva es de acuerdo a la pena superior a los 4 años. Y la motivación que sabemos, ¿no? Que son argumentos que sostienen los jueces, pero deben estar debidamente analizados, ¿no? Con apego a la Constitución y a los tratados internacionales. El principio de instrumentalidad, por ejemplo, las medidas coercitivas son instrumentos que garantizan que el proceso penal culmine. Solo esa es, en todo caso, es el objeto. Y el principio de variabilidad. Nuestro tema sostiene, por ejemplo, que el investigado se le puede variar la medida de prisión preventiva por distintos factores, ¿no? Por distintos factores. Entonces, eso es nuestro tema, estamos haciendo cimiento, no nos podemos pasar directo, ¿no? a la torta antes del brindis. Entonces, amigos, vamos a hablar, por ejemplo, un poquito sobre la resolución, la motivación de las resoluciones, ¿no? De la prisión preventiva. ¿Qué ha dicho el TC? ¿Qué dice el TC respecto a la motivación que debe tener una decisión, por ejemplo, porque hemos dicho que nuestro tema de hoy es imposición, prolongación y cesación de la prisión preventiva? El expediente 349-2017, proceso de habeas corpus en Amazonas, en el fundamento 10, señala el Tribunal Constitucional que la motivación respecto a los elementos de convicción que estimen razonablemente la comisión
de un delito que vincula al imputado implica que el juzgador explicite la relación indiciaria de aquel con aquellos medios probatorios que relacionen de manera preliminar al procesado con el hecho imputado. O sea, ¿qué significa esto? De que si no existe elemento probatorio que vincule, ¿no?, mínimamente, no puede atribuírsele. Entonces habría un error en la motivación, ¿no? Si existe este expediente 349-2017, proceso de habeas corpus, y porque el imputado ha recurrido al Tribunal Constitucional, porque seguramente se fue vía, ¿no? Habría apelado y habría ido a la Corte Suprema y luego fue a un habeas corpus a efecto de que anule, ¿no?, la resolución. En fin, entonces, luego vamos a, por ejemplo, hablar ¿quién es el legitimado para imponer la prisión preventiva? ¿Para prolongar la prisión preventiva o para cesar la prisión preventiva? El juez. ¿Pero qué juez? Doctor, ¿puede el juez que se va a encargar el tribunal, por ejemplo, el colegiado o el juez unipersonal encargado ya del juicio oral, ser quien se encargue, por ejemplo, de una cesación en esa fase? O sea, el abogado de la defensa, así estamos en juicio ya, juicio oral, sesiones de juicio oral, solicita la cesación de la prisión preventiva. Entonces, ¿quién está legitimado para resolver, así sea ya en pleno juicio oral? Solo el juez de investigación preparatoria. Es el competente de resolver lo relacionado con la libertad del imputado, aunque la causa se halle en etapa de juzgamiento. En etapa de juzgamiento no lo negativiza que él pueda accionar el artículo 283 de la cesación de prisión preventiva, si es que cumple con los requisitos, ¿no? La casación 328-2012 ICA lo ha señalado, ¿no? Lo ha señalado de esa forma. Y quiero hablar, por ejemplo, ya entrando casi a nuestro fondo, sobre la prisión preventiva, el año de 1765, que ya se tomaba, veía aire, se respiraba aire de prisión preventiva, de este Instituto Procesal Coercitivo, ¿no? ¿Y qué decía Beccaria sobre ello? ¿Qué decía Beccaria sobre ello? Vamos a leer la parte, la traducción que hemos realizado, ¿no?, al tema italiano. Dice: la prisión preventiva, pues, es la simple custodia de un ciudadano mientras se le juzga culpable. Y esta custodia, siendo esencialmente persona, debe durar el menor tiempo posible y debe ser menos dura de lo que se pueda. El menor tiempo y la duración necesaria del proceso y la antigüedad de quien tiene derecho a ser juzgado. La estrechez de la cárcel no puede ser más que la necesaria, o para impedir la fuga, o para no ocultar las pruebas de los crímenes. O sea, el año de 1765, en el tiempo de Beccaria, después de él nace la Ilustración. Estamos hablando de la, ¿no?, de la Revolución Francesa. Entonces, desde aquellos tiempos ya se había realizado cierta distinción y se había asentado un lineamiento respecto a la prisión preventiva que hoy en día muchos jueces ignoran, ¿no? Ignoran. Bien, entonces, en el marco COVID nos toca analizar sobre la prisión preventiva, sobre su imposición, como había dicho, necesidad de peligro que representa por el contagio y que el INPE no está aceptando detenidos. Bien. Por ejemplo, la imposición de la prisión preventiva en este momento. ¿Sería legítimo la imposición de la prisión preventiva? Vamos a sintetizarlo rápidamente, que no sería legítimo. En principio sí, cuando una persona comete un presunto delito, ¿no?, debe ser detenido y realizado su proceso. No obstante, la situación de marco de COVID, de coronavirus en donde vivimos en este momento mismo, no va a permitir, por ejemplo, con certeza que el fiscal pueda premunir un plazo determinado a efecto de poder investigar, por ejemplo, si es un delito común. Si es un delito ligado a organización criminal, asociación ilícita u otro de naturaleza, por ejemplo, contra la administración pública, igual forma, porque en este momento la situación es incierta.
El Instituto Nacional Penitenciario en ese oficio 208-2020 señaló que no iba a recibir ningún detenido más. Con eso creo que hemos llegado a una vinculación real de que es imposible imponerse una prisión preventiva. ¿Y acaso no existen otras medidas coercitivas? Existe, como hemos leído al principio, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que aspirar siempre a la excepción? Siempre queremos hacer la excepción, regla a la excepción. Y a la regla no lo estamos usando, porque la regla es la libertad y procesarlo en libertad. No es necesario meterle a la cárcel para procesarlo, salvo cuando exista cierta peligrosidad o conforme a ley que vamos también a tocar. Bien, eso es mi punto de vista respecto a que no se debe imponer la prisión preventiva para investigarlo, porque la prisión preventiva como tal se emplea este tiempo reciente, ¿no? Unos 20 años, un poco más, así con mayor fuerza, ¿no? No obstante, eso hoy a muchos fiscales, por ejemplo, se deben quedar sorprendidos al no poder requerir una prisión preventiva, por ejemplo, o los jueces decir que no al requerimiento, ¿no? Decir que no por un tema también incluso ya político que viene del Ejecutivo, ¿no? Bien, vamos a la prolongación. La prolongación de la prisión preventiva, por ejemplo, la prolongación es a tenor del Ministerio Público. No está obligado al Ministerio Público a solicitarlo, pero está cierta, entre comillas, obligado por el tema laboral que tiene, ¿no? Por lo que representa el Ministerio Público. Entonces, la naturaleza de la prolongación de la prisión preventiva solamente está estrictamente vinculado a efecto de la dificultad, especial dificultad que existió después que se le impuso la prisión preventiva. Esa especial dificultad es que se debe discutir en una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Primero en la forma escrita y luego debatirlo en una audiencia. Pero ¿qué sucede ahorita? ¿Hay especial dificultad? ¿Dificultad o hay incertidumbre? En este momento no existe dificultad alguna porque no se concibe como tal. Entonces, si nosotros vamos al plano de la objetividad, que el Ministerio Público deba actuar también de acuerdo a su segunda atribución que viene a ser el defensor de la legalidad, entonces el Ministerio Público no estaría acatando tal rótulo que se le da como Ministerio Público, ¿no? Estamos chancando, pero bueno, es así. Entonces, después vamos a hablar, por ejemplo, de una circular sobre qué ha dicho la Junta Nacional de Fiscales Superiores respecto a ya no imponer prisión preventiva, ¿no? Entonces digo, la necesidad existe. ¿Por qué? Porque la prolongación solo es después que se le ha impuesto la prisión preventiva y hay aparecido nuevos hechos, ¿no? Que lo hacen difícil, le dan especial dificultad y eso en este momento no hay. Por lo cual los jueces que están aceptando el requerimiento de prisión preventiva deben motivar adecuadamente por qué están entregándoles, ¿no? Incluso peligrando la vida del imputado en las cárceles que hoy están infectados, ¿no? Infectados. Entonces, amigos, culminando estas dos fases básicas de la prisión preventiva, COVID-19. Por ejemplo, la cesación de la prisión preventiva, artículo 283 del Código Procesal Penal. Entonces me dice, doctor, ¿cesación o variación? La variación viene a ser una de las características de la prisión preventiva. La variación, la mutabilidad, ¿no? La mutabilidad, pero no está normado así como tal. O sea, yo pido cesación y me dan una variación a detención domiciliaria, ¿no? Y vamos a leer por qué no también. Porque la detención domiciliaria, el artículo 290, se impondrá detención domiciliaria cuando pese a corresponder prisión preventiva, el imputado es mayor de 65 años, adolece de una enfermedad grave o incurable, por ejemplo, sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento y es una madre gestante. O sea, el primero, ¿no? El segundo, en todos esos motivos provistos en el numeral anterior, de medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición, y entre otros aspectos. No obstante, eso, si hablamos de principios de legalidad procesal, en todo caso habría una vulneración. Si es que me resuelven una cesación con una variación domiciliaria, no necesariamente no debo estar de acuerdo, dependiendo del caso concreto. El abogado no le puede decir no a todo.
tendrá que ver lo que mejor le conviene a su cliente. No obstante, por principio le descansa, no amerita, porque la detención domiciliaria en todo caso debió haber sido vista como una alternativa al momento de imponerse de la prisión preventiva. Puede ser como una excusa por COVID-19, por no dejarlo en la calle, puede aplicarse también esa medida gravosa para para los que no tienen posibilidades de pernoctar en sus domicilios. No todos tienen la posibilidad de pernoctar todo el tiempo sin hacer nada en su domicilio. Entonces, como que ciertas decisiones estarían orientados a personas X, pero a personas Y le corresponde, en todo caso, a todos le corresponde solo la cesación de la prisión preventiva, porque el artículo 283 norma haciendo una calificación posterior a la imposición de la prisión preventiva, ¿no? Cuando dice que el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva cuantas veces, ¿no?, sea necesario. Y debe cumplir, por ejemplo, con lo que señala el inciso tercero. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de comisión demuestren que no concurren nuevos motivos que determinaron su imposición. Entonces, bajo esa naturaleza que está taxativamente puesto en el Código artículo 283, lo que corresponde no es una variación, es una cesación. ¿Y qué es cesación? Cesar, agotar la represión carcelaria, o sea, olvidarse de la limitación del desplazamiento de la libertad personal. O sea, la persona, lo único que corresponde a la cesación de la prisión preventiva debe ser, el resultado es una comparecencia. Y así dice la norma, ¿no? Debe ser una comparecencia, en todo caso, para que siga sujeto al proceso, y comparezca. Pero la detención domiciliaria como tal no se habría previsto al momento de imponer la prisión preventiva. No obstante, señalo y digo, y existe casuística sobre eso reciente, que el juez ha motivado, por ejemplo, en que haya cumplido los 65 años, tiene enfermedades que sí ha probado en el proceso, en la cesación de la prisión, y le dan una variación también añadiendo un tema humanitario, ¿no? Un tema humanitario. El tema humanitario no necesariamente tiene que descansar sobre la base de la variación. El tema humanitario es en general, la pandemia del COVID-19 merece soportar una visión diferente respecto a las decisiones de los jueces. Y esto debe flexibilizar, por ejemplo, los presupuestos. Y ahí entramos. Primero, como decía, ¿no?, había un circular el día 4 de mayo de 2020, ¿no? Circular el número 09-2020, Fiscalía de la Nación, en donde el presidente de la Junta de Fiscales, de los distritos fiscales a nivel nacional, coordinadores nacionales de las fiscalías especializadas, o sea, en general, dicen, ¿no?, que se rigen en lo que dice que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con fecha 25 de marzo de 2020, exhortó a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas que se encuentran detenidas, recluidas en las instalaciones cerradas. O sea, lo que ellos hacen es que dicen, ¿no?, que se señala que las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especiales vulnerables, entre otros a los presos de más edad, los enfermos, así como los detenidos menos peligrosos. Entonces, esta Junta de Fiscales lo que decide es incluso que las fiscales verifiquen ellos mismos si se puede revocar la prisión preventiva, ¿no? Se exhorta a los fiscales que intervengan en el trámite de beneficios penitenciarios, por ejemplo, semilibertad, libertad condicional, ¿no? Así como han sido parte para que encarcelen, hoy les toca promover esa liberación. Entonces, a partir de ahí sí estamos verificando que el Ministerio Público se está dotando de su segunda función, que viene a ser el de la legalidad. Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, firma esta circular, ¿no? Así que, entonces, el Ministerio Público también ya ha exhortado a sus de inferiores jerarquías, ¿no?, a sus fiscales de toda la nación. Y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿qué ha dicho? Ha dicho lo mismo, ¿no? En la resolución administrativa 138-2020,
ha emitido el oficio cursado por los jueces supremos San Martín y Pedro Saldarriaga, ¿no? En donde dicen directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia COVID-19 para evaluar, dictar si corresponde la reforma de cesación de la prisión preventiva. Entonces, hay una preocupación gubernamental y también de este poder judicial, que el poder, ojo, no hay que separar poderes, poder judicial y poder ejecutivo, ¿no? No debe haber intromisión al poder judicial por el Estado. Está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cuaderno número 44 del 5 de mayo del año 2013. Bien, entonces amigos, volviendo a nuestro tema, entonces de repente por ahí hay alguna duda de mis colegas que nos están viendo y nos digan, pero el Consejo Ejecutivo, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, ¿hay fuerza o no hay fuerza para que esto se pueda concretizar, ¿no? Para que esto se haga una realidad, por ejemplo? ¿No? Entonces sí, el Consejo Ejecutivo, por ejemplo, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el órgano de gestión y dirección del Poder Judicial, ¿ok? Juntamente con la Sala Plena y el presidente de la Corte Suprema. Por eso, lo que diga el Consejo Ejecutivo también debe ser eco y debe un abogado invocarlo a los jueces. Los jueces son, en todo caso, quienes resuelven estos temas en última instancia. No obstante, si lo dice el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Que tiene, descansa sobre una legalidad normativa en su propio ley orgánica, ¿no? Por jerarquía, es un órgano de gestión y dirección que dan los lineamientos, ¿no? A aplicarse. Entonces debe tomarse en cuenta dicha referencia también, ¿no? Bien, la cesación de la prisión preventiva. Vamos a seguir tocando nuestro tema. Queremos saber sobre la naturaleza jurisprudencial, por ejemplo, de la prisión preventiva. También dogmático, y, ¿no? que tiene esta instituto jurídico de la cesación procesal. Por ejemplo, San Martín Castro sostiene que el cese de la prisión es una institución contracautelar. Lo sabemos, ¿no? En el artículo 283 de nuestro Código Procesal Penal, y se sustenta en el principio de proporcionalidad y tiene como eje la nota característica de la variabilidad. Vamos, proporcionalidad y variabilidad. Estamos razonando bien, ¿no? Y a partir de nuevos elementos, dice, ¿no? San Martín Castro, de convicción en relación a los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Eso, eso se señala como concepto o como lineamiento dogmativo, por ejemplo, ¿no? Y la variación puede provenir, por ejemplo, tanto del fomus delicti comissi, o sea, porque se haya los elementos de convicción iniciales haya disminuido, por ejemplo, al momento de imponerse de la prisión, o cuanto también dice al perículo in mora, o sea, al peligro procesal. Se tiene que analizar estos dos, dice, ¿no? También dice cuando se refiere a los elementos de convicción. Claro, y el peligrosismo procesal en sus vertientes que ya conocemos. Es decir, debe disminuir la intensidad de su presencia. Debe disminuir la intensidad de su presencia. Entonces nos ponemos a analizar en este contexto de coronavirus, de COVID-19. Tenemos que evaluar. Regresamos al artículo 268 y decimos, ¿cómo debe motivar el juez de investigación preparatoria hoy en día en el marco de COVID-19 sobre una cesación de prisión preventiva? ¿No? Debe motivar remitiéndose taxativamente a la norma del 283. ¿Ya? Entonces, dice cuando la medida, ¿no? Cuando procede, cuando se presentan nuevos elementos que demuestran que ya no concurren al momento que determinamos su imposición. Entonces, los jueces están analizando el 283 o están analizando en este momento una política criminal estatuida en nuestro país a efecto de no dejar también impunidad. Bien, nosotros entrometernos en el trabajo del juez, eso tendrá sus consecuencias, ¿no? También pueden impugnar
también continuar impugnando, y si no están las vías internacionales o los instrumentos internacionales para poderlos activar, que también toda persona puede recurrir a los instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, la interpretación del texto legal en mención se realiza por la Corte Suprema en la Casación 391-2011 de Piura, ¿no? ¿Qué dice? Que señala lo que, por ejemplo, requiere una nueva evaluación. O sea, la cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación. Debe ser evaluado completamente de nuevo. Pero ojo, dice así, esta casación señala lo que muchos jueces niegan. Dicen, yo ya no puedo volver a evaluar lo que ya evalué. Dice, pero en presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por parte del solicitante, ¿no? Elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ellos, por ejemplo, en la posibilidad de su aplicación. Con esto, básicamente este criterio, esta casación es básicamente de que se tenga doctrina jurisprudencial y no se tenga duda alguna en su momento de su interpretación. De eso sirve, ¿no? Entonces, justamente como hoy parece que necesitamos un acuerdo plenario para dar ciertos lineamientos y criterios a efecto de resolver de la misma forma ya los problemas que se están suscitando. En fin, en congruencia en los fundamentos expuestos en esta casación citada, por ejemplo, se resalta que la cesación implica, ¿no?, la variación de la situación jurídica al momento que se impuso la prisión preventiva, ¿no? Y también se sabe que se va a discutir sobre los nuevos elementos, se va a discutir sobre los nuevos elementos, ¿no? Y dice tiene que ser ingresado legítimamente. En esta situación, en esta pandemia, muchos colegas han interpuesto habeas corpus, también han recurrido a la vía ordinaria. Los habeas corpus deberían también ser procedentes, ¿no? Porque cuando hay peligro real, cierta, inminente sobre la salud y la vida de un interno, procede ciertos habeas corpus. No obstante, como estamos tocando el tema de cesación de la prisión preventiva, básicamente se debe realizar una reevaluación solo en dos presupuestos, en el peligro procesal, con sus dos vertientes, peligro de fuga y obstaculización de la justicia. Dice, por ejemplo, cuando hablo de la exigencia constitucional de la motivación contemplada en el inciso quinto del artículo 139 de nuestra Carta Constitucional, es referente a que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se pronunció en la sentencia del caso Tineo Cabrera, ¿no? En donde hace una especial referencia sobre cómo se debe interpretar, ¿no? Y según el establecido el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, ¿no? Y Michele Tarrufo, por ejemplo, sobre el tema de la motivación señala, ¿no?, ideas para una teoría justa de la decisión justa, ¿no? Por ejemplo, desarrolla la motivación que señala que se conecta en tres órdenes de valores: la corrección de la elección y de la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso, y la comprobación fiable de los hechos relevantes al caso, y el empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. Eso lo publica, ¿no?, en la Universidad Católica el año 2008. Entonces, bajo este lineamiento constitucional, doctrinal, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que la medida de prisión preventiva, para que sea válida, debe cumplir con los presupuestos anunciados incansablemente, ¿de acuerdo? Con los tres presupuestos. Pero ¿qué sucede si en el tiempo varía? Esos presupuestos, por ejemplo, el peligro procesal, perículo in mora, varía por COVID-19. No es un invento de nadie, es una realidad que se ha denotado y es una realidad que no puede ser inobservada por el órgano jurisdiccional. Vamos, ¿y a quién nos referimos exactamente? A la proporcionalidad de la medida que descansa la prisión preventiva. Y también, si hacemos, por ejemplo, un test de proporcionalidad, si todavía es idóneo, necesario y proporcional propiamente dicha,
también decae, ya no puede persistir sobre ello. Pero ¿habrá peligro procesal? O sea, ¿habrá peligro de fuga en este momento de COVID-19? Creo que el juez, al realizar una interpretación sobre si persiste, por ejemplo, los motivos por los cuales decide imponer la prisión preventiva, ya no debería realizar tanto análisis, ni debe exigir documentación alguna. El solo hecho de que existe COVID-19, al estar activado el artículo 137 de la Constitución, que es el estado de excepción en su tipo de estado de emergencia, basta con ello de que ya no cumple los presupuestos y que el tiempo de pandemia automáticamente ha debilitado la condición que, al cohesionar entre los tres presupuestos, legitimaban constitucionalmente a este instituto jurídico procesal coercitivo. Pero preguntarán, ¿pero solo basta eso? Solo basta eso. Solo basta de que uno de ellos flaquee, porque incluso los elementos de convicción deben ser, en todo caso, los presupuestos procesales deben ser copulativamente interrelacionados entre ellos, de que si uno falta, no puede imponerse la prisión preventiva, ¿no? Entonces, las resoluciones judiciales que están saliendo de cesación de prisión preventiva, cuando te dicen improcedente, sale de diferentes formas. Por ejemplo, ya no pueden referirse sobre, no pueden negar la existencia de un peligro de pandemia, ¿no? Por lo cual está cerrado puerto, aeropuerto, garitas de migraciones, entre otros. El peligro de fuga propiamente lo aceptan los jueces, ¿no? El peligro de obstaculización ni lo nombran, ¿no? Pero persiste en la ponderación, Entonces señalan en las resoluciones que estamos viendo últimamente, señalan, por ejemplo, de que la necesidad de investigar por parte del Estado es más que el derecho a la libertad individual. Pero ojo, dicen el derecho a la libertad individual, y la cesación de la prisión preventiva ya en época de pandemia incluso surge de una necesidad de prevenir la salud y la vida de un interno. Cuando un abogado lo promueve la cesación de la prisión preventiva, ya no lo está haciendo propiamente por el derecho a la libertad, porque ha variado los presupuestos, sino ya lo hace dirigido a la salud, ¿no? A la prevención de la salud y a la vida, que esos derechos no han sido en ningún momento tomados por el Estado. Siendo así, el juez que está resolviendo casos con improcedencia vienen a ponderar, pero ponderar en contra del ciudadano, ¿no? Ya no sería en favor libertatis, sino en desfavor. O sea, la necesidad investigativa del Estado hace que se inaplique, por ejemplo, el miedo a la pandemia del COVID-19. Si no me traes que se está muriendo, el señor no puede salir de la prisión, ¿no? O sea, los presupuestos procesales ya no me interesan. Aquí hay una necesidad del Estado para persistir en la investigación. Esas resoluciones, amigos, va a quedar como un documento a analizar, a la prosperidad, va a ser analizable, ¿no? Hasta dónde se realiza ciertas motivaciones o en obediencia a políticas criminales que un Estado ha establecido y no sabe cómo desanudar, no sabe cómo romper, ¿no?, dicha cohesión. Entonces tienen que escudarse en ponderación. Normalmente las ponderaciones son a favor del individuo, con sinergia de los derechos humanos. Pero cuando te hace una ponderación a favor del Estado, ¿no?, entonces estamos frente a una justicia, parece, ¿no?, todavía dominada por un aparato del Estado. Y eso, como le he señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que es incongruente con el artículo 7º, con el artículo 25 de la Declaración de los Derechos de la Persona, ¿no? Y que dice el artículo 7 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derecho a la libertad personal.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por causas y en las condiciones fijadas, ojo, de antemano por las constituciones políticas de los estados partes. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice a los estados, me cuidas a tu ciudadano, yo voy a permitir de que tú apliques tus normas internas, pero del momento que las apliques sin observancia constitucional, definitivamente tengo que sancionarte, Estado, ¿no? Entonces estoy trasladando lo que digo. La medida de prisión preventiva será constitucional en este momento que ya ha debilitado sus presupuestos. Es inconstitucional. Desde el momento que se inobserva lineamientos constitucionales que legitimaban este instituto procesal, jurídico procesal, penal de coerción personal, ya es inconstitucional. Y al ser inconstitucional es inconvencional, violatorio, o sea, se está vulnerando el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, siendo así, la Corte ha fijado, la Corte Interamericana, por ejemplo, en términos generales, el concepto de libertad y seguridad de la sentencia en el caso Chaparro Álvarez. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar con arreglo a ley su vida individual, etcétera, etcétera. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones, ¿no? Y que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. Por eso dice seguridad personal. Entonces, esto, el caso de Chaparro Álvarez, está bastante tocado, porque en Latinoamérica es un continente que se realiza el uso, pero el abuso del derecho de la prisión preventiva, que ha preocupado incluso al mundo entero. Bien, entonces el planteamiento de hoy en la cese de la prisión preventiva, en la sociedad en general, y de la misma forma en las cárceles, el peligro subsiste en la sociedad y en las cárceles. Me ha tocado en una audiencia señalar de que solo existe una sociedad, solo una, ¿no? Uno tras las rejas y otro fuera de las rejas, y todos somos una sola sociedad. Esas personas no han perdido la legitimidad de que señala el artículo 1 de la Constitución Política, cuando dice: la persona y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. En fin, entonces, la cesación de la prisión preventiva se están resolviendo con una incorrecta interpretación que rigen en nuestro Instituto Cautelar Personal. Toda vez de que, reitero y para terminar ese tema, es que ya no se está cumpliendo con lo estatuido en el artículo 268. Pero doctor, ¿por qué no se está cumpliendo? O sea, al momento que se le impuso cumplía, sí, pero falla uno falló. Entonces, ¿no? Ya la balanza sube. Entonces, la persona automáticamente debe ser puesto en libertad, pero no le pongas en libertad, dale una medida que tenga que ver con la libertad, pero a la vez restringida, ¿no? Pero doctor, la variación también conviene, porque está en su casa, ¿no? Y puede ser, está fuera de la cárcel en todo caso, sí, pero la norma no estatuye eso, ¿no? La regla es que se le dé en todo caso se le imponga una medida coercitiva menos gravosa, pero es cesar la prisión, porque la detención domiciliaria sigue siendo una forma de prisión, una prisión en casa, ¿no? Pero eso puede convenir a la gente, ¿no? Imputada por delitos. Voy a señalarlo porque es necesario también que quede a apreciación de cada uno de ustedes, que no solo debemos saber que el derecho debe emanar, el derecho penal o sus consecuencias en el procesal penal, que es aplica el derecho penal, debe estar orientado o debe ser que resulte de casos de delitos contra la administración pública, ¿no? No necesariamente. La aplicación del derecho, en este caso el Instituto Jurídico de la Prisión Preventiva o su cesación, debe ser de acuerdo al caso, así sea un delito común, porque si nos vamos solo a verificar el tema del delito contra la administración pública, normalmente esas personas son o han sido autoridades o han ejercido un cargo,
pero han tenido algo que ver con dinero, ¿no? Un tema patrimonial, en todo caso, ¿no? Colusión, concusión, entre otros, ¿no? Delitos contra la administración pública. Entonces no podemos utilizar los casos resueltos por los delitos contra la administración pública, delitos por funcionarios, corrupción de funcionarios, para aplicar, por ejemplo, el delito de hurto, ¿no? Que tiene 4 años, y no podemos aplicar ese resultado para que el juez de investigación preparatoria, cuando vea un caso de hurto que está en prisión preventiva, que se le pedía 4 años nomás, lo quieren poner en juicio, y lo más probable es que salga sentenciado a 1 año, por ejemplo. No hay peligro, no hay temor para que él fugue, por ejemplo, ¿no? Entonces se está confundiendo. Bien, la administración, corrupción de funcionarios es otro tema, incluso descansa sobre un subsistema. Entonces los casos resueltos allí pueden tener cierto peso entre ellos. Se podría aplicar quizá entre ellos, porque esas personas hasta podrían tener economía para subsistir en una detención domiciliaria. Pero si vas a aplicar lo mismo a una persona que ha sido por hurto, ¿no? O delitos de bagatela, por ejemplo, es casi difícil que lo acepte. Mejor no me pidas cesación de prisión preventiva, porque no quiero ser una carga en mi casa, ¿no? Si me va a dejar libre, me deja libre para yo al menos poder trabajar y apoyar a mi familia. Esa es la necesidad de la cesación de la prisión preventiva. También la necesidad de ser libres, ¿no? De ser libres. Porque aquí hay 2 cosas nada más. O eres preso o eres libre, ¿no? Bien, entonces, en este momento, la variación, muchos comentan, ¿no? A ver, ¿qué puedes pedir tú para tu cliente? ¿No? Yo desde esta trinchera voy a pedir cesación de la prisión preventiva si tuviese un cliente de prisión. Debo motivar como dice la norma, ¿no? Porque estoy obedeciendo a un principio de legalidad, de taxatividad, y de las consecuencias de una prisión preventiva solo es la cesación. La imposición de la variación a detención domiciliaria debe obedecer a que a él se le pone alternativamente, no optando por la prisión, se le da la detención domiciliaria. Que los jueces estén resolviendo de esa forma es otro tema. Más adelante habrá críticas sobre ello, ¿no? Nada se ha escrito todavía sobre ello. Se debe escribir algo, se debe pronunciar algo, ¿no? Incluso el doctor César Eugenio San Martín Castro ha dicho, el COVID-19, la coronavirus, es una nueva circunstancia que debe tomarse en cuenta. Nueva circunstancia. Y entonces, al ser una nueva circunstancia, debilita a la circunstancia anterior. ¿Y qué dice la norma? Cuando existan nuevas, ya están las nuevas, cumple. Entonces el juez, ¿qué dice también el doctor César San Martín? Que debe usar su fuerza, utilizar su poder, ¿no? Debe utilizar su poder. Sabio lo que ha dicho aquella vez. Bien, para no abundar más en ello, diremos que la manera de conclusión, que no persiste más ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización en este contexto. Y así se debe quedar plasmado. Lo que nos hace concluir, por ejemplo, es, por ejemplo, comparar a un carro, a un vehículo con 3 llantas. ¿Puede andar un vehículo con 3 llantas? ¿Será real eso? Entonces, además de ello, si la medida ya no es constitucionalmente válida, ¿podrá tener legitimidad? No puede tener legitimidad. Como he podido señalarles al principio, el artículo 253, 1 y 2, 3, legitima las medidas coercitivas constitucionalmente y con lineamiento de los derechos humanos. Entonces, al haberse desnaturalizado el artículo 268 en este momento, o sea, los presupuestos que nos llevan a una prisión preventiva, es una medida inconstitucional en este momento. O sea, es una clara y flagrante violación de los derechos humanos, de la Constitución. Porque las motivaciones de los jueces no tienen sustento
interpretativo en base a la norma, sino lo hacen obedeciendo a otros factores, ¿no? Entonces eso quizás, como ha señalado una resolución por ahí de un juzgado de investigación preparatoria, ¿no?, nacional, de que en todo caso, dice, automáticamente no podemos cedérselo. No podemos pensar de que el COVID-19 ya es una nueva circunstancia, desobedeciendo a lo que acaba de decir el juez supremo, ¿no? Pues, uno de los más referentes del derecho penal de nuestro país, César San Martín Castro. Pero ha dicho entonces, deberá haber otros fundamentos, ¿no?, que hagan, que complementen a ello. ¿Y eso a qué obedece? Son a otras resoluciones de algunos jueces, en todo caso superiores o supremos, o el Tribunal Constitucional deberá emitir ya una sentencia a efecto de que exista un lineamiento, un camino en donde a los jueces no los hagan, no las condicionen a que resuelvan motivando o ponderando en contra de derechos fundamentales, amparando en la necesidad de investigar por parte del Estado. ¿Qué van a investigar en COVID-19? Nadie puede salir. Si salimos, propagamos la enfermedad, ¿no? Y las cárceles están llenas de la enfermedad COVID-19. Por ello, bueno, nos está pasando el tiempo, vamos a avanzar más rápido, ¿ya? En fin, entonces vamos a pasarnos a nuestro tema, al otro tema también, ¿no? Ya hemos hablado sobre la variación. Un momentito. Hola, hola. Sí, a ver. A ver. Bien, entonces vamos a continuar. Disculpas, tenemos un pequeño percance con nuestro equipo. Bien, vamos a hablar sobre los beneficios penitenciarios en el marco de COVID-19. ¿Ya? Esto pertenece también a la justicia ordinaria, ¿no?, al Poder Judicial, quien debe resolver. ¿Y qué son beneficios penitenciarios? ¿Qué son beneficios penitenciarios? Me han comunicado, me han estado llamando, ¿qué son beneficios penitenciarios? ¿No? Yo les pregunto, estimados colegas que están ahí, ¿los beneficios penitenciarios son derechos fundamentales? Y voy a esperar 20 segundos para que me respondan. Bien, ahí veo respuestas. Amigos, los beneficios penitenciarios, ¿no?, no son derechos fundamentales. No son derechos fundamentales. Entonces muchas personas dicen, doctor, quiero mi beneficio penitenciario para mi familiar, porque es su derecho fundamental. El Tribunal Constitucional ha señalado que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el derecho de ejecución penal. Está contemplado en el Código de Ejecución Penal, ¿no?, cuyo fin es concretizar el principio constitucional, ahí sí, de resocialización y reeducación del interno. El tema es analizar, sería, se me dice, doctor, pero si descansa en la Constitución debe ser un derecho fundamental, o es una colisión de derechos o de interpretación. No es así. Lo que sucede es que el derecho en la Constitución está por capítulos. El 1 y el 2 descansan los derechos fundamentales, y a partir del 3 son derechos constitucionales no fundamentales. Por ello, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino son garantías, no garantías. Como señala, las garantías no engendran derechos subjetivos, ¿no? De ahí que puedan ser también limitadas, ¿no? El derecho fundamental se puede limitar, doctor. La libertad, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado de que no son tampoco ilimitadas mientras obedezcan a la necesidad de limitarlas, ¿no? Bien, las garantías, por ejemplo, persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas. Con eso está claro de que no son derechos fundamentales, ¿no? Eso ha sido recaído en la expediente 0842-2003, habeas corpus por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué son los beneficios penitenciarios o cuáles hay? ¿No? Hay dos tipos, intramuros y extramuros. No vamos a hablar de intramuros, que son todo lo que les asiste dentro del
claustro penitenciario, sino extramuros, de afuera, para poder obtener algún beneficio fuera de las paredes de la cárcel, ¿no? En fin, entonces los beneficios que permiten una libertad anticipada son beneficios que posibilitan el cumplimiento de una parte de la condena en libertad, así, y constituye una expresión avanzada en la progresión del tratamiento del penitenciario. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, es el caso de los semilibertad y libertad condicional, ¿no? Doctor, ¿dónde está la conmutación? ¿No? Eso es, como le he dicho, el derecho comparado, ¿no? Sería lo que nosotros recogemos en Perú, es beneficio penitenciario, ¿no? En fin, entonces su concesión, o sea, concederte la semilibertad o libertad condicionada es potestad de la autoridad judicial. Y eso, doctor, me lo da el INPE, no, el juez. En este grupo, por ejemplo, de beneficios penitenciarios se incluye la redención de pena, ¿no? Vamos a hablar más adelante rápidamente, por trabajo o educación. Pues también permite, por ejemplo, una libertad anticipada, aunque propiamente no constituyen beneficios ¿no? extramuros. El reconocimiento del tiempo, por ejemplo, de redención de pena por trabajo de educación, corresponde a la autoridad penitenciaria, porque ese es un trámite administrativo que se debe promover por parte del Instituto Nacional Penitenciario a efecto de que luego sea legítimo, ¿no? Y se haya realizado adecuadamente este señor cuanto haya trabajado o haya estudiado, y debe entregar el documento a efecto de que su trámite de dicho beneficio se concretice, ¿no? con el juez. En fin, los beneficios de la legislación penitenciaria, por ejemplo, de acuerdo al artículo 42 del Código de Ejecución Penal, señala que una persona tendrá los siguientes beneficios penitenciarios, ¿no? Permiso de salida, redención de la pena, trabajo, educación, semilibertad, condicional, visita, esos son y otros. El artículo 42 del por ello, cuando se solicita un habeas corpus correctivo, por ejemplo, y te deniega el juez constitucional que resuelve, el juez penal que hace de constitucional, que resuelve en primera instancia decretando una improcedencia liminar del habeas corpus correctivo, que no habrían agotado vía previa, por ejemplo, en algunos casos de que eso debía corresponder a la autoridad, por ejemplo, del juez de ejecución penal o administrativamente al INPE, ¿no? Por eso es que cada uno tiene su espacio también. Bien, ahora vamos a la legitimación, por ejemplo, ¿no? O algunas reglas para la aplicación de los beneficios penitenciarios, porque ha habido una modificación el 23 de octubre de 2010, ¿no? Entonces, los delitos cometidos a partir del 23 del 2010, por ejemplo, que no han sido incluidos expresamente en la ley 29604, se aplican criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. Eso es importante, ahora va a batallar en algo importante. La ley vigente al momento de solicitar el beneficio o la vigente cuando el interno haya presentado su solicitud. ¿Qué significa esto? Me hacían una consulta y la voy a responder, creo, este momento. Me habían preguntado, habían dejado su comentario el día de ayer, antes de la ponencia, de que si él había, de acuerdo al tema de la temporalidad, me dijo el decreto legislativo 1249, no recuerdo, pero señalaba que era por delito de violación a menor de edad del año 2008. Sobre ello, por ejemplo, la modificación, antes del 23 de octubre de 2010 no se verificaba, no se había realizado cierta categorización de los delitos que puedan tener opción a estos beneficios. Entonces el Tribunal Constitucional resuelve de la forma más simple, ¿no? Le dice que las personas que internos primarios a partir del 23, por ejemplo, ¿no? del octubre de 2010, que no han sido incluidos no expresamente en la ley 29.604, se aplica la ley favorable en todo caso, o sea, su ley anterior, no se aplica a ellos el nuevo reglamento, ¿de acuerdo? Bien, entonces seguimos hablando. Para los internos, por ejemplo, primarios, que a partir del 23 de octubre de 2010
haya cometido los delitos previstos, por ejemplo, en los artículos 108, 121, 121b, 189, 200, 325, 326 del Código Penal. Después vamos a hacer un taller sobre esto, porque esto es complejo. Se aplica la ley 29604 en casos de redención de pena. Redención de pena estamos hablando, ¿no?, de que es el canje de trabajo por estudio que la administración del Instituto Nacional Penitenciario debe, ¿no?, debe emitir previa solicitud del interno a efecto de que el juez apruebe, acepte dicha petición, ¿no? Por ejemplo, y en ese mismo sentido, para los casos de los reincidentes, importante, y habituales que hayan cometido nuevo delito doloso, ojo, a partir del 23 de octubre del 2010 se aplica la ley 29604 para fines de redención de pena, ¿no? Esa ley trae sus propias consecuencias. ¿Por qué dice siempre a partir del 23 de octubre? Porque lo que son anterior al 23 de octubre del año 2010 se rigen por lo que el Tribunal Constitucional ha señalado. Y eso es de acuerdo a su temporalidad, a lo que le correspondía a la ley. Doctor, pero la ley penitenciaria se aplica al momento que sale. Un momentito, por favor. Se me cortó. Hola. ¿Estamos? Por favor. A ver, ¿estamos o no estamos? Estamos, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Hola, hola. Sí, es un tema de la memoria, ¿no? Bien, a ver, sí, todavía tenemos tiempo. Vamos a continuar. Ya. A ver, entonces la redacción, ahora vamos a la redención. Muchos internos conocen mucho el tema, porque adentro solo se habla de eso, ¿no? Solo se habla de redención. La redención de pena por trabajo o educación es un beneficio penitenciario que permite a un privado de su libertad reducir la permanencia en un establecimiento penitenciario por una actividad realizada, ¿no?, educativa o laboral, pero que previamente ha sido registrado por el INPE, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, pueden redimir pena por trabajo de educación los internos, por ejemplo, procesados o sentenciados en la forma establecidos por la ley. En este caso, por ejemplo, el tiempo de redención de pena acumulado, ¿ya?, pena acumulada por el sentenciado liberado podrá también aplicarse en cumplimiento de su condena restante, ¿no? Además, el tiempo acumulado por redención de pena por trabajo o educación se expresa en días, los cuales pueden ser reducidos en su condena. Fácil, fácil. El decreto ley 25476, por ejemplo, ¿no?, también ha señalado otros lineamientos: acceder, por ejemplo, anticipadamente, ¿no?, a la semilibertad o liberación condicional, o la libertad de cumplimiento de pena y la libertad bajo vigilancia, ¿no?, otorgada siempre en audiencia pública extraordinaria, ¿no? Este decreto lo norma. Ahora, entonces la redención no viene a ser más que el canje de trabajo o educación por disminuir el tiempo de permanencia dentro del penal. Es así, por ejemplo, que en el tema, si fuese, ¿no?, estuviera en el nivel, por ejemplo, de 2 por 1, el cómputo de redención, por ejemplo, 2 por 1, la mayoría de los delitos tiene previsto la redención de pena a razón de 2 días de trabajo por 1 día de condena, ¿no? Y si fuese así, si le imponen, por ejemplo, 6 años de pena privativa de libertad, y si este señor estuvo acogido a este cómputo del 2 por 1, saldría en 5 años, ¿no? 5 años, o sea, 1 año casi lo habría canjeado por esta redención de la trabajo o educación, en fin. Entonces, además, aquellos delitos, por ejemplo, no mencionados, ¿no?, anteriormente expresamente en los cómputos especiales que se exponen, ¿no?, o sea, los que no son 2 por 1 van a ir al 5 por 1 y al 7 por 1. Y dirán, no, pero doctor, pero ¿por qué hay esa diferenciación, ¿no?, del 2 por 1, ¿no? Muchos no entienden. ¿Por qué 2 por 1? ¿No? Por razones de política criminal. Por razones de política criminal. La ley ha establecido cómputo diferenciado por retención de pena para algunos delitos y en otros los ha prohibido totalmente. Totalmente. Ejemplo.
violación sexual a menor de edad, artículo 173 y otros. Entonces, por ejemplo, de conformidad a la ley 26.000, un momentito por favor. De acuerdo a la ley 26.320, podrán acogerse al beneficio penitenciario de la redención de la pena por trabajo de educación y redimir, por ejemplo, la pena a razón de 5 días de actividad por 1 de condena, ¿no? Esa ley, por ejemplo, está estableciendo qué tipo de delitos. ¿Qué tipo de delitos? En fin. Bien, entonces, a estos casos especiales de redención de pena, por ejemplo, 5 por 1 para internos primarios, que cometieron el delito a partir del 23 de octubre del año 2010, el artículo segundo de la ley 26.604, publicada el 22 de octubre del año 2010, modifica el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, por ejemplo, introduciendo un nuevo régimen de redención de pena de 5 por 1, ¿no? A internos primarios, es lo que estaba señalando, ¿no? ¿Cuáles delitos? Rápido, homicidio, calificado 108, delitos de lesiones graves, ¿no? Delitos de lesiones graves por violencia familiar, delito de robo agravado, artículo 189, delito de secuestro, delito contra la integridad nacional, entre otros que habría que buscar, pero ahí está robo agravado, el más común de los delitos, ¿no? Por los cuales la gente se preocupa, los familiares de los detenidos, ¿no? En fin, entonces esto, por ejemplo, se encuentra en uno de ellos el delito de rebelión, en el artículo 346 del Código Penal, ¿no? Podamos ver el tema de Antauro, Humala, ¿no? Pero parece que no lo han considerado sobre ese delito, ¿no? Si no, creo que es agravado en otras situaciones. Por ejemplo, el cómputo de redención de penal por 6 por 1 para internos reincidentes y habituales también rige a partir del 23 de octubre del año 2010. Este es otro caso, los reincidentes y habituales. Por ejemplo, las personas que tienen dicha condición, los reincidentes o la habitualidad en el delito, por la comisión de nuevo delito doloso a partir del 23 de octubre, redimen su condena mediante trabajo o educación a razón de 1 día de pena por 6 días de labor. ¿Ya? O sea, está considerado, ¿no?, como un delito grave, ¿no? Un delito, o sea, en todo caso, una agravación de su condición. Una agravación de su condición. Porque al ser reincidente o habitual, ya le han automáticamente adquiere la condición de peligrosidad. Entonces es menos beneficiado. No son iguales las leyes para todos. Para todos los delitos no. Las personas todos son iguales, pero los delitos que se han cometido son de diferente naturaleza. Por ello es que viene a razón de esta diferenciación respecto a los beneficios, ¿no? Y bien, como dije, esto vamos a hacerlo en un taller, vamos a coordinar con ESIEP, en un taller más aplicativo respecto exactamente, incluso vamos a detallar todos los delitos, ¿no? Bien, nos toca conversar respecto, respecto quién resuelve, por ejemplo, las solicitudes. Sí, eso es necesario. El principio de derecho penitenciario nos señala, ¿no?, que no se debe confundir la potestad del juez penal de conceder o no al beneficiario de semilibertad o liberación condicional. Pues en estos casos es evidente que no existe concesión automática por el hecho de cumplir los requisitos exigidos por ley. En el caso, por ejemplo, redención de pena y sin perder su naturaleza el beneficio penitenciario, quien el ente que va a legitimar dicha cualidad de que existe concretamente en un registro, este señor ha trabajado, es el establecimiento, el Instituto Nacional Penitenciario, ¿de acuerdo? Entonces, pero en este momento de COVID-19, cuando el Instituto Penitenciario no está laborando administrativamente, no está emitiendo certificación o constancia sobre ello, debe primar la flexibilización. Y debe primar la flexibilización
y debe realizar el juez un control difuso. Un control difuso. ¿Cuál la preeminencia de la Constitución en este tipo de situaciones? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por ejemplo, ha señalado, ha recomendado de que los jueces resuelvan, ¿no?, las solicitudes de semilibertad y libertad condicional. Todo lo que tenga que ver con libertad, a efecto de que justamente vaya acompañado a su política de descongestionamiento, deshacinamiento carcelario que existe en este momento. Y eso va de la mano con la flexibilización de los requisitos que el INPE tenía que entregárselo. Pero ¿qué pasa? El INPE no trabaja hoy. Y entonces el beneficiario, por ejemplo, a pesar de haber cumplido ciertos requisitos, solicita pero no tiene el documento. Entonces, ¿qué se debe ponderar? Al juez de ejecución penal debe ponderar y realizar un control difuso, un control constitucional, y debe primar derechos fundamentales como la libertad sobre trámites, sobre burocracia. ¿De acuerdo? Entonces, la burocracia no puede ser motivo para que una persona permanezca dentro de las cárceles. Y si bien el beneficio penitenciario no es un derecho fundamental, pero es una garantía, y de que si no realizo dicha flexibilización de los trámites anteriores para que el juez de ejecución penal pueda tomar la decisión de liberar o no, entonces ese señor está siendo vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad. Solo la retención de pena solo le faculta para cumplir ciertos requisitos. Pero en realidad, el cumplimiento estricto para obtener la semilibertad o la libertad condicional son otros. Son además otras. De haber, por ejemplo, cumplir, por ejemplo, la semilibertad que permite al interno sentenciado a egresar del establecimiento penitenciario para efecto de trabajo, educación y cumplir libertad una parte de su condena, con obligación, por ejemplo, de cierta regla de conducta. Pero para ello habría cumplido, por ejemplo, un tercio de condena, ¿no? U otros, de acuerdo también a las leyes que se han ido modificando, ¿no?, para cada caso concreto. Entonces no sería un tema tan simple, ¿no?, de que si bien no es un derecho fundamental, el interno no tiene derecho entonces a exigir. No, el interno tiene derecho a exigir al juez su libertad, ¿no? Entonces lo que le hace falta es un trámite administrativo que debe ser flexibilizado. Y si no hay una norma explícita sobre la flexibilización de estos requisitos por parte del Instituto Nacional Penitenciario, el juez debe realizar un control difuso constitucional de inmediato y, de acuerdo a sus potestades, utilizar su poder discrecional. Bien, entonces vamos a conversar sobre la conversión automática de pena. Esto también ha sido materia de muchas discusiones, ¿no? La conversión automática de pena es básicamente, ya existía un decreto anterior, el 1300 2020, enero de 2020, ¿no? Sale este decreto legislativo donde ya existe sus procedencias y requisitos para poder tramitar dicha figura. Se regula, por ejemplo, el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas. Así era. Ejecución de condenas, ¿no? No procederá a la conversión de pena en el supuesto que el solicitante se encuentre en calidad de interno debido a que fue sujeto a una revocación de pena suspendida efectiva. Tenía ciertas características, por ejemplo, que imposibilitaban en realidad en su trámite célere de este decreto. No obstante, llega la pandemia y estamos sufriendo un aislamiento social y la pandemia ha ido evolucionando, el contagio nacional, mundial, y también los muertos y en las cárceles, los motines, incluso han fallecido directores, han renunciado el jefe del INPE y todo. Entonces, la necesidad de un descongestionamiento, deshacinamiento carcelario, obliga a que el Estado, ¿no?, en todo caso,
legislativo emite el decreto legislativo 1459. El decreto legislativo 1459 flexibiliza aún más el decreto legislativo 1300 de enero de 2020. Este decreto legislativo último optimiza la aplicación, en todo caso, de la conversión automática de pena para personas condenadas por delito a la omisión a la asistencia familiar, básicamente. ¿Por qué? Porque le condiciona a un pago, al pago deuda alimentaria más su reparación civil, ¿no? Entonces, en este caso, modifica el artículo 3 y 4 del decreto legislativo 1300 del enero de 2020. Eso es lo que realiza en la práctica el decreto legislativo 1459 último. No obstante, no varía la condición más resaltante de este delito de la omisión a la asistencia familiar. Básicamente es que el delito de la delito de la omisión a la asistencia familiar es un delito que tiene que ver con no haber pagado la deuda alimentaria, la obligación de asistir a la familia, ¿no? Contemplado en el artículo 149 del Código Penal. Las personas que no hayan pagado la deuda alimentaria y proviene de un proceso civil, ¿no? Entonces la única prueba para incluso ser sometido a un proceso inmediato y por tal habrían sido recluidos en un penal. Entonces hasta la cifra de personas recluidas en los penales por este delito superaban a las 2.216 personas solo por omisión a la asistencia familiar. ¿Ok? Entonces, este delito, para mí una bagatela, debió haber sido